Hola, buenos días, soy Nurcace García. Hoy vengo a hablarles del símbolo de los cuernos, que parece que al final se han hecho con ello y parece algo negativo, y no era así en el origen. Entonces quiero darle su verdadero valor. En Egipto ya aparecían primero las Ma'at. Ese Ma'at era el buitre de alas extendidas que representa la libertad, que procede del ave fénix de Etiopía, de los etíopes. El ave fénix es esa idea de un ave que muere pero renace de sus propias cenizas, ¿verdad? O sea, es el símbolo de la inmortalidad, de la verdadera libertad. Y al renacer de sus propias cenizas, pues también nos está hablando de la idea del fuego, ¿verdad? De que la luz y el fuego tiene que ver con ese renacer. Es el símbolo también en los egipcios y en los etíopes de la libertad, de la equidad o justicia natural, de la naturaleza, de la propia funcionamiento natural y perfecto del universo, y un símbolo de protección, por lo tanto, del humano y de confianza, ¿de acuerdo? Pero en Egipto no solamente es uno, sino que hay dos. En Etiopía era el símbolo del ave fénix, que era solamente uno, pero en Egipto son las dos Ma'at. ¿Por qué son las dos Ma'at? Pues voy a explicar de dónde viene esto. Las dos Ma'at son igualmente las protectoras del humano, y le protegían a través del aureus, que es la cobrita que se ponían aquí delante, ¿no? Como una corona con una cobra delante, y a través del menat. El menat se lleva en la espalda, parece una decoración, pero en realidad era un símbolo protector. La cobra identifica a Isis, porque es la historia mitológica de que esa cobra de Isis picó a Ra, Yahvé, Dios, como le queráis llamar. Él le obligó a confesar su verdadero nombre y así le hizo irse de la tierra y liberarse de los dioses, liberar a los hombres de los dioses. Y el menat, que va por la espalda, es la parte que no se ve, ¿verdad? Pero es otra protección que no vemos y que está ahí, es la otra Ma'at. Entonces esa se identifica con Neftis, que es ese otro ser o diosa, vamos a llamarle, que ayudó, que echó un cable a Isis, que le ayudó de alguna manera, no sabemos cómo, y que siempre también en el juicio de Osiris trata de ayudar al humano, siempre es ese símbolo positivo. Ella tiene relación con el fuego y es la que llaman la sin vagina, que en otros vídeos he hablado de ella. Entonces digamos que estas dos mujeres o seres se aliaron para ayudar al humano. Por lo tanto, el símbolo de la serpiente de la Biblia tradicional no representa a Enki, sino que representa más bien a esta Neftis, ¿vale? Ayudante de Isis. Hay una momia que se encontró en Egipto no hace muchos años, que representa este deseo de protección. Tiene a Hathor, que es la misma Isis ya enfadada y rebelde, es la Lilith, es la misma. Es una momia que está llena de tatuajes de Hathor por pecho, brazos y espalda. Como veis, también lo de la espalda lo veían necesario para su protección, y la momia está llena de tatuajes de Hathor alrededor, símbolos protectores. Como Isis funda Behevet en el sur, en el Alto Egipto, posteriormente Horus crea una ciudad aledaña para tomar el lugar. Como siempre digo, toman lo que quieren borrar, y se llama Ueyeset Heru, que significa el éxito de Horus, y esta es la forma en que Horus junta Alto y Bajo Egipto en una sola corona, ¿de acuerdo? Crea el Estado, la jerarquía y todo lo que de ahí nos ha provenido. Isis vuelve a marcharse probablemente a Biblos, que es la primera fundación etíope en Próximo Oriente, y
Hay otra fundación etíope, que es de las colonias fenicias, que se llama la primera Fenicia, la más antigua, que es ahí en la costa. Funda Sidón. Sidón adoraban a una diosa que se llamaba Aserá, quien tenía una ayudante a la que llamaban Anat. Como veis es lo mismo. Aquí ya no solo llevan su idea del ave fénix de un solo ser ayudante, sino ya están las dos, las egipcias, porque es posterior, claro. Entonces ya se ha juntado esta idea, ¿no? Y tienen dos diosas, Aserá y Anat. Según una tablilla sumeria de 2000 a.C., mesopotámica, se dice que Inanna, la diosa Inanna, es la guardiana de la diablesa Lilith. Es decir, que ellos están identificando a Inanna con Neftis, Lilith ya sabemos que es Isis, que vivía en el tronco de un sauce y de los cuales se le ofrendaban libaciones con aceite y pastelillos, ¿vale? Esas eran las entregas que se les hacía a estas diosas, libaciones de aceite y pastelillos. Hay una diosa oculta y secreta del pueblo hebreo, a la que también se le ofrecían pastelillos, que se llamaba Anat. Los moldes metálicos y cerámicos para hacer estos pasteles en el horno han sido hallados en Israel en un contexto de 1600 años antes de Cristo. Estos moldes tienen las formas de las diosas, por lo tanto se sabe que eran los moldes para hacer estos pastelillos. En las tablillas de Pilos, que están en sur de Grecia, se las llama Demeter y Perséfone, pero son las mismas diosas, es la misma línea. Hécate, que parece posterior, griega, también es la misma Isis. De hecho, es la guardiana de los 3 caminos, que son los 3 viajes que tiene que hacer Isis, convertida posteriormente en una diosa tónica, una diosa de la muerte, malvada, bruja, asesina de niños y demás. Lo cierto es que la remota Hécate es egipcia y no tiene estas características, ni muchísimo menos. Su nombre proviene de Eka, que es el doble etérico, el poder vital del hombre. Y son características positivas, Luego lo de la Hécate oscura es posterior. Y de hecho Hécate está relacionada con la luna nueva, cuando no se ve la luna. Es decir, cuando no nos está afectando la luna. El trabajo de los sacerdotes y profetas de Yahvé en Próximo Oriente era precisamente apartar al pueblo del culto a estas diosas. De ahí que prohibieran hacer representaciones de los dioses, para que no se hicieran esos moldes de los pastelillos, para prohibir hacer esos moldes de los pasteles. E igualmente, tampoco se les podía ofrecer maná a los dioses, porque el maná eran los pastelitos. Por eso se prohíbe todo esto. Siguen detrás de borrar y prohibir. Esta diosa Aserá, de la ciudad de Sidón, como digo, en las costas del Próximo Oriente, colonia etíope, que luego se llama fenicio, pero es etíope, cambia de nombre en el siglo IV a.C., ya muy posteriormente, y pasa a llamarse Astoret. Aserá pasa a llamarse Astoret, que es una forma peyorativa de decir Astarte, que significa útero, y que era representada aún con los cuernos de la vaca Sheshat blanca de Isis, y del toro Apis de Osiris. Todavía las figurillas muy posteriores sigue llevando los cuernecitos. Esta Astarte también fue posteriormente ocupada por la figura de Tiamat, la gran diosa engendradora, empezando a identificarla con el complemento femenino del dios El. Otra forma de tomar algo positivo y convertirlo en lo que les interesa. Cogieron esta diosa y dijeron, bueno, esto no hay forma de quitarlo de aquí, pasa el tiempo y no hay forma de tal, y le empiezan a dar los valores de Tiamat, el lado femenino del dios El. Porque en los judíos es curioso, pero es un monoteísmo con un lado masculino y femenino que se complementa. Bueno. Igualmente pasa con el tema de los becerros de oro. Los becerros de oro, por supuesto, ya sabéis la famosa historia de que Yahvé monta en cólera, ¿no?, cuando ve que se ponen a adorar al becerro en medio del éxodo, ¿no?, creo que era.
se pueden adorar al becerro de oro y montan cólera y les castiga y demás. Es que estaban ellos, es que eran ellos mismos, los mismos egipcios que salieron de allí, los mismos ciudadanos de Tel el Amarna, de Akenatón y posteriores salidas también, ¿no? Porque luego ya eso se convierte también en un punto al que ir y al que acudir, y posteriormente hubo más migraciones hacia allá. Pero la primera y principal, y donde hubo todos estos conflictos para imponerse Yahvé, imponer la nueva religión, pues ahí están, en los textos, tanto en las tablillas, tanto en Egipto, en las momias, en los textos, en el libro de los muertos, en todo, por supuesto en las Biblias y en todos los textos religiosos que queráis coger, con unos nombres o con otros, pero se van identificando y al final veis que es lo mismo, la misma historia. Entonces, en el tema de los cuernos, hay que decir que eran positivos, eran los símbolos, como digo, del toro Apis, Osiris, y de la vaca Sheshat, Isis. Eran los símbolos del humano, como se sigue respetando a las vacas en la India, ¿verdad? Que se plantan en medio de la carretera y no se les puede molestar, porque allí la tradición se ha mantenido mucho más original, digamos, en ese sentido por lo menos, y ha continuado. Hay un punto en la zona de Palestina, toda esta zona, del que se habla mucho en la Biblia. Debe ser algún punto importante, se llama Betel. Ya aparece al principio en Génesis 28-18, porque es el lugar en el que Jacob encuentra la escalera, esa escalera de Jacob de la que suben y bajan los ángeles hacia el cielo. Dice que es como un sueño que tiene y tal, pero ya es este lugar Betel. También en Reyes 23-4 hablan de Betel. Y ya sabéis que Salomón, aunque adoró a la sabiduría, Tot, y le hizo riquísimo y el hombre más sabio de la época, pues finalmente pues empieza a casarse con las mujeres de los pueblos de alrededor, ¿no? Que Yahvé se lo había prohibido completamente porque tenían estas adoraciones a estas diosas originales, y su hijo, su heredero, el siguiente rey, pero no es su hijo, Joroboam, era hijo de Nebat, también en la ciudad de Betel, y luego en otra ciudad levanta becerro de oro también. Siguen con esta tradición, y para ellos fue el gran desastre, es cuando el pueblo judío se divide en distintos pueblos. Él tiene que huir a Egipto, por supuesto. ¿Dónde van a huir? Sino a su lugar de origen. Siempre que huyen van a Egipto. Tiene que huir, luego vuelve. La prohibición del becerro, de la vaca, del toro, de los cuernos, de los símbolos de los cuernos y de las diosas que llaman cananeas después, ¿no? Como muy... parece algo muy denso, pero es que fue denso cuando lo tomaron posteriormente y lo convirtieron finalmente en lo que ellos querían. En el origen ya digo que de oscuro no tenía nada, se les ofrecía aceite y pastelillos, y tenían un tronco que representa ese pilar, el pilar egipcio y el pilar minoico, por supuesto, en el que echaban aceites y demás. Eran cultos muy naturales y muy humanos, como veis. Por cierto, el hijo de Joroboam también fue asesinado, como todos terminan mal, ¿verdad? Hasta aquí, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Adiós.